Lo dijo en la primera hora. No se sabe qué va a pasar en la Asamblea. Ayer hubo una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para conocer el texto borrador del informe para primer debate del proyecto que plantea una reforma tributaria para elevar el IVA al 15%. Se busca llegar a un punto intermedio en el texto, ¿no? Que no se eleve al 15, sino al 13. Al 13 permanentemente, al 15 temporalmente, y que además se grave con una contribución especial a los bancos y a las grandes empresas. Quiero preguntarle a Viviana Veloz, que está conectada con nosotros. Ella es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a quien quiero agradecerle por atender esta invitación. Además es asambleísta de Revolución Ciudadana por Santo Domingo de los Áchilas. Si esta propuesta recoge lo que había planteado Revolución Ciudadana y también los socialcristianos, una contribución especial para los grandes grupos económicos y los sectores financieros, pero mantiene la elevación del IVA. Habla de permanente al 13% y temporal al 15%. Viviana, ¿cómo le ve usted? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio y Belkis. Primero quiero señalar que el informe para primer debate de la Comisión de Desarrollo Económico es un informe terrible en el que se trata del incremento del IVA al 15% y ni siquiera consta dentro del informe una referencia mínima de los impactos que va a producir sobre el consumo, sobre la demanda efectiva y sobre el crecimiento económico y el empleo. Y pese a que constan parte de las alternativas que nosotros presentamos como bloque de la Revolución Ciudadana y también de otros partidos políticos, nosotros nos mantenemos y nos ratificamos que nuestros votos serán en contra, porque hemos presentado alternativas para que no se pretenda con esta insistencia de incrementar estos 3 puntos porcentuales, que sí va a encarecer el costo de la vida de los ciudadanos en nuestro país. Hemos hecho énfasis a la Comisión y también al presidente de la República que resulta contraproducente bajo toda lógica económica que la carga tributaria nuevamente la suma la clase media, la clase baja, las personas que están en el desempleo, en el subempleo, en pobreza, en extrema pobreza, mientras que los grandes grupos económicos aún no han soportado este peso de la crisis desde el gobierno de Moreno, Lasso, y ahora se pretende hacer casi lo mismo en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Hemos insistido en que las soluciones son otras, las alternativas son otras totalmente distintas para poder superar esta crisis, este hueco fiscal que se ha heredado del gobierno de Lasso, y también para poder combatir el crimen organizado con medidas económicas progresivas y que buscan que haya mayor capacidad adquisitiva. Nosotros hemos puesto sobre la mesa, incluso ayer presentamos a través de nuestro compañero Blasco Luna, un informe de minoría en el que constan 4 alternativas. Primero, que se incremente el impuesto a la salida de divisas del 3.5 al 6%, una contribución especial a las utilidades netas de la banca. Como tercer elemento, un aporte de los 500 grandes capitales de este país. ¿Y qué queremos decir ahí? ¿Qué es lo que se debe hacer allí? Es una reforma a la ley de régimen tributario interno para que se cree un impuesto fijo del 3%, y la cuarta alternativa es que también exista un impuesto a las grandes fortunas que sobrepasen el $1.000.000 por una sola vez dentro de este periodo, Fabricio. Esa es nuestra postura. Nosotros, si siguen insistiendo dentro de este informe que consta el incremento de los 3 puntos porcentuales, el bloque de la Revolución Ciudadana votará en contra. Los 51 legisladores mantenemos esta postura firme, y además que, revisando estadísticas de las encuestas, también nos dicen que más del 70% de la población no están a favor de este incremento. Asambleísta, buenos días, bienvenida nuevamente. Si bien el informe para primer debate aún no se aprueba, por lo que todavía no sabemos qué de todo lo que se ha propuesto en las últimas horas va a ser recogido, la postura de la bancada de la Revolución Ciudadana se mantiene, es decir, no van a dar paso con sus votos a una propuesta que contemple un incremento, sea de 1 punto, sea de 2, sea de 3, sea temporal, sea definitivo, al impuesto al valor agregado IVA. Ustedes no van a ceder si es que esto se incorpora en el documento que va a ser puesto en conocimiento del Pleno. Ayer, Belkis, se suspendió la sesión en la que se iba a aprobar el informe que constaba precisamente lo que acababa de mencionar. Se insistía con el incremento del IVA, 1% de forma definitiva y 2% de forma
temporal. Estaban incluidas parte de las propuestas de nuestro bloque, como también de otros bloques. Entiendo que no tienen los votos para aprobar el informe y es por ello que se suspendió el día de ayer la sesión. Nosotros seguimos insistiendo en el que se debe retirar de este informe esta intención de incrementar el IVA. Nosotros nos ratificamos que no vamos a dar nuestros votos a favor porque el incremento del IVA también va a afectar a los productos no gravados con IVA, va a elevar los costos de insumos, va a elevar los costos de producción, va a elevar el precio de la venta de estos productos, porque también mucho se ha dicho que no va a incrementar estos costos y a la ciudadanía hay que hablarle con la verdad. Incluso el ministro de Finanzas prácticamente ha anunciado que si la Asamblea Nacional no aprueba este incremento del IVA, vendrá un apocalipsis económico que se va a estancar y va a colapsar la dolarización, pretendiendo también difundir miedo en la ciudadanía. La Asamblea Nacional ha aprobado 2 proyectos de ley económicos urgentes y nosotros en esos 2 proyectos ya le decíamos al gobierno que esa no era la solución para cubrir este déficit fiscal ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. Ahora se pretende este incremento, pero ratificamos que no tendrán nuestros votos. A ver, pero no tendrá los votos aunque sea temporal, Viviana. Aunque sea temporal. Aunque sea temporal, el impacto económico va a causar una contracción económica. La situación de la ciudadanía de este país es muy lamentable. Están pasando por una situación muy precaria dentro de la economía las familias ecuatorianas. En Ecuador tenemos en este momento, Fabricio, más de 5 millones de personas que viven con menos de $3 al día y de ellos 2 millones sobreviven en pobreza extrema con menos de $2 al día. Entonces, ¿cómo podemos permitir que el gobierno incremente estos puntos dentro del IVA cuando aún no atacamos las desigualdades, la pobreza que en este momento atraviesa el Ecuador? Hay que combatir al crimen organizado y nosotros hemos respaldado también al gobierno en todas las acciones emprendidas para poder devolverle la seguridad, la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de nuestro país. Pero también le hemos dado alternativas a la paz y estas alternativas de ninguna manera es tocar el bolsillo de los débiles, de los que menos tienen. Creo que el Estado debe ser fuerte con los fuertes y es el momento de tocar a los intocables, a los que el gobierno de Moreno y Lazo protegió, a las grandes élites, a las grandes fortunas que indudablemente tienen mayores ingresos y tienen la capacidad económica y adquisitiva para soportar este peso de la crisis que en este momento atraviesa el Ecuador. El tema es que usted hoy nos dice ni siquiera temporal, pero es inevitable hacer la comparación con 2016, porque cuando Revolución Ciudadana fue gobierno y ocurrió la tragedia de Manabí y el sur de Esmeraldas, se aprobó en la Asamblea un incremento temporal del 12 al 14% del IVA durante un año. Y la justificación era que necesitaba recursos justamente para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Fue temporal. ¿Por qué ahí sí se dio paso a la temporalidad y no hoy a la temporalidad, Viviana? Fabricio, porque en ese momento, en el 2006, el Ecuador no atravesaba por este desastre económico. La economía de las familias ecuatorianas era totalmente distinta. No teníamos los mismos índices de pobreza extrema, de desempleo, de subempleo, como los que ahora en este momento se reflejan según el INEX, según los datos que se puede revisar y se puede constatar también. Eran totalmente distintos. Incluso cuando se presentó en ese momento el proyecto de ley económico urgente, se presentó con una temporalidad y con un estudio técnico con la cuantificación de los costos de la reconstrucción por el terremoto. Incluso en provincias como Manabí, Esmeraldas y, si no estoy equivocada, en Santo Domingo de los Áchilas, se exoneró de este incremento del IVA. Se hizo un estudio técnico y minucioso a diferencia de lo que sucede en este momento. Incluso existe una contradicción. Primero nos dicen que necesitan incrementar el IVA para poder combatir a la inseguridad, pero luego también nos manifiestan que necesitan para invertir en salud, en educación, en los planes de seguridad social, entre otros. Y está bien, porque no hay dinero en este momento dentro de las arcas fiscales. Tenemos un país con un déficit fiscal de más de 5.000 millones de dólares, pero hemos dicho que en este momento la alternativa no es incrementar el IVA porque va a encarecer y va a endurecer la vida de las personas que menos tienen en este país. Y la diferencia del 2016 a la de ahora es totalmente distinta. Las realidades son distintas, Fabricio.
Asambleísta, usted ha dicho la pretensión de un incremento no tendrá los votos de su bancada y ahora mismo no habría los votos en la comisión para aprobar el informe y de ahí la suspensión de la sesión el día de ayer. En este contexto y siendo que es una iniciativa que no cuenta con el respaldo, en estas últimas horas, en estos últimos días, ha habido un acercamiento entre representantes de las bancadas, sobre todo alguna intención de la bancada de ADN para poder consensuar con los demás representantes de las otras bancadas legislativas para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, nosotros hemos desde el inicio de esta legislatura mantenido un diálogo muy fluido con la presidenta de la comisión y jefa de bloque de la bancada de ADN, Valentina Centeno. Nosotros le hemos presentado nuestras propuestas, tanto de manera formal como informal, y le hemos manifestado también nuestro deseo de contribuir, de presentar estas alternativas, pero también le hemos dejado claro, no solo ahora dentro de este proyecto de ley económica urgente, sino desde el inicio que se conformó esta mayoría legislativa, que una de nuestras líneas rojas era que no íbamos jamás a dar nuestros votos para el alza de impuestos, ni tampoco para que se pueda privatizar los sectores estratégicos o servicios como la salud, la educación, la seguridad social. Siempre estuvieron desde el inicio estas líneas rojas por parte de la Revolución Ciudadana, y también entiendo que ha existido otras conversaciones con otros bloques parlamentarios que de la misma manera le han trasladado su preocupación de incrementar el IVA, y también le han manifestado que sus votos no estarían allí para aprobar esta reforma tributaria. Nosotros esperamos que nos podamos volver a sentar dentro de esta semana, ojalá sea el día de hoy, poder tener un consenso, pero ratifico que dentro de ese consenso no estará de ninguna manera el incremento de estos 3 puntos porcentuales, ni siquiera de un punto porcentual dentro del IVA. A ver, entendiendo la postura de ustedes sobre el tema del IVA, de ninguna manera ustedes estarán apoyando ni siquiera un punto, ni aunque sea temporal. Hablemos de las otras contribuciones que ustedes han planteado. ¿En qué consistiría la contribución a la banca y la contribución a las grandes empresas, vicepresidenta Viviana Veloz? Casi le cambio de apellido, Viviana Veloz, tenga la bondad. Así veo. Bueno, nosotros hemos presentado una contribución especial a las utilidades de la banca y hemos dividido esta contribución en 3 grupos. El primero, que la tarifa sea del 25%, por el primer grupo, se les grave una tarifa del 25% sobre las utilidades netas anuales superiores a $10 millones e inferiores a $50 millones. Un segundo grupo con una tarifa del 30% sobre las utilidades netas anuales superiores a $50 millones e inferiores a $100 millones. Y el tercer grupo sería una tarifa del 35% sobre las utilidades netas anuales superiores a $100 millones, y que esto le va a permitir recaudar al Estado $237 millones, así como también hemos incluido dentro de esta propuesta el incremento del ISD del 3.5 al 6%, que también le va a permitir una recaudación tributaria al gobierno de $1.528 millones. Y las dos otras alternativas es que se pueda hacer una reforma a la ley de régimen tributario interno para establecer una tarifa fija del 3% sobre los grandes capitales de este país, que también le van a permitir tener un ingreso de casi $1.100 millones. Y el último es un impuesto, ese sí es un impuesto por una sola vez a las fortunas o a los capitales que tengan desde $1 millón, que también va a permitir un ingreso considerable, y con eso se podría ir cubriendo ese hueco fiscal que en este momento tiene el Ecuador de más de $5.000 millones. Son 4 alternativas que nosotros hemos presentado. De hecho, 2 de ellas se han recogido dentro de este informe que tiene la comisión y que el día de ayer no contaron con los votos para la aprobación y por eso no lo sometieron a votación. Ahora sí. Sobre la contribución especial a las utilidades anuales de la banca, asambleísta, dialogamos y le consultamos precisamente la semana anterior a Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, de Asobanca. Él aquí manifestó varias cosas, entre ellas dijo que la banca no es la actividad más rentable del Ecuador, ya que apenas ocupa el 10º puesto en el índice de rentabilidad. De otro lado, también había manifestado que en los últimos 15 días se habían aprobado 2 impuestos para el sector bancario. Se triplicó la autorretención
retención y se eliminó la exención del impuesto a la salida de divisas, dijo justamente el presidente de Asobanca. Únicamente con estas dos medidas se proyecta que las instituciones financieras contribuirán con una suma que supera los 400 millones de dólares. Fue lo que refirió en este espacio Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador. ¿Qué lectura le merecen estos criterios? Lamentablemente aquí en el Ecuador, cuando atravesamos por estas situaciones como la crisis económica, jamás las élites o los que más tienen quieren contribuir. Yo quisiera que tomaran como ejemplo lo que enviaron en Europa dentro del foro de Davos, más de 250 millonarios. Pidiéndole a sus gobiernos que se les pueda incrementar impuestos para contribuir con sus países. Lo mismo debería hacer aquí la banca. Esta se trata de una contribución especial progresiva, Belkis, que tiene como fin que el sistema financiero nacional, que es el que mayores ganancias ha generado durante los últimos años, incluso dentro de la pandemia, post pandemia, contribuyan también con los costos de esta guerra para combatir el crimen organizado y con la crisis económica que le afecta al país. En el 2023, solo en ingresos brutos anuales, la banca percibió más de 1.28 millones de dólares, si no estoy equivocada en este momento, no tengo la tabla, pero de ingresos netos anuales 728 millones de dólares. Incluso el Banco de Guayaquil, el Banco Bolivariano, el Banco Pichincha, Diners Club, entre otros, fueron las entidades financieras que más ingresos obtuvieron. Y si revisamos incluso las proyecciones desde el año 2018 hasta el 2023, podemos verificar que efectivamente la banca ha tenido grandes ingresos. Incluso el año anterior, en enero, porque este tema de la banca lo hemos venido fiscalizando desde el año anterior, la superintendente de bancos manifestaba también que la banca en el 2022 había tenido un ingreso superior a 700 millones de dólares solo de utilidades netas. Entonces, no nos pueden decir que no han generado ingresos, que no pueden contribuirle al país en esta profunda crisis por la que en este momento estamos atravesando. Y no hemos dicho solo la banca, sino también que se pueda crear contribuciones especiales para las farmacéuticas, para las empresas de telefonía móvil. Estamos desarrollando también un cuadro técnico con una propuesta muy bien elaborada que la daremos a conocer también en esta semana. Eso de las telefónicas que usted señala sería en el contexto de la negociación de los nuevos contratos de concesión para 15 años con estas empresas. Mire, sería en ese nuevo contexto, pero también sería para crear esta contribución tributaria de acuerdo a los ingresos que mantuvieron dentro del año del ejercicio fiscal 2022 y 2023, Fabricio. Nosotros estamos a la espera de una información que hemos solicitado vía oficial a la Superintendencia de Compañías para tener los datos reales de cuánto han sido los ingresos y las utilidades netas de las telefónicas y también de las farmacéuticas. Y con esos datos nosotros vamos a hacer una proyección técnica y presentar esta propuesta también a la Comisión de Desarrollo Económico y al Ejecutivo. Ahora, le pregunto también, hablando de las contribuciones especiales que usted señala, también ha mencionado el tema del ISD. Habla al 6%, pero antes estaba al 5%, o sea, inclusive ustedes plantean una tasa superior a la que estuvo vigente antes de que en los gobiernos de Moreno y Lazo comience a reducirse este impuesto. Bueno, el actual ISD, como usted sabe, está vigente del 3.5% porque vía decreto, a pesar de que en la ley consta, sigue constando el 5%, Lazo hizo esta reducción. En el año 2022, Fabricio, la recaudación tributaria por el ISD fue de 1.273 millones de dólares y esto significa que si se incrementa cada punto porcentual que se pretende dentro de esta alternativa que hemos presentado, se pretende esta recaudación, va a representarle al país más de 254 millones de dólares. Entonces, si se vuelve a establecer al 5%, como consta en la ley, el Estado percibiría 1.273 millones de dólares, más o menos, no es una cifra que está cerrada, y si se incrementa al 6%, el Estado estaría percibiendo una cifra más o menos de entre 1.528 millones de dólares, y ahí también quiero hacer una aclaración. No es cierto que si se incrementa
aumenta el porcentaje del impuesto de salida de divisas, esto va a perjudicar la inversión productiva. No existe un impuesto de salida de divisas sobre la inversión productiva, incluso la remisión de utilidades al exterior también está exenta de esta ISD, y la ley reformatoria para la equidad tributaria y el reglamento para la aplicación del ISD establece una larga lista también de exoneraciones para que quede clarificado, porque también mucho se había cuestionado esta alternativa de incrementar el ISD. El tema es que entiendo que la elevación del ISD debe ser anual. Por eso se aprobó esta última decisión que mantuvo en 3.5 el ISD para este año. O sea, si se da paso a la elevación del ISD, ¿no operaría este 2024 sino 2025 o me equivoco, Viviana? Entraría en vigencia para el año que viene, Fabricio. Correcto. Y lo último sobre el tema tributario. Quiero que escuchemos una declaración que acaba de hacer en Ecuavisa el presidente de la Asamblea Nacional y me gustaría una reacción suya sobre el tema del IVA. Escuchemos, por favor. No, porque lo coyuntural que es la guerra es un fin específico. Vamos a decir, este estado de conflicto interno, llámese guerra interna. Esa guerra interna tiene que ser tratada por una contribución especial de una sola vez, y la contribución especial es para un fin específico, es decir, el fin es poder tener los recursos para combatir este estado de conflicto interno no internacional. Tiene que ser temporal, tiene que ir a una cuenta específica, tiene que ser para un fin específico y se debe recaudar un monto específico dependiendo de los recursos que se necesita para ese particular. Ese es un tema. El tema estructural son recursos que se necesitan de largo plazo, ya sea a través de reestructuración de plazos de la deuda, ya sea a través de focalización de los subsidios de manera inteligente y sin generar distorsiones a la economía, ya sea el recorte del piponazgo en el sector público. Muy bien, esto acaba de decir en Ecuavisa con Lenin Artieda, el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le ve usted, vicepresidenta Viviana Veloz? Nosotros seguimos manifestando nuestra ratificación de que no vamos a apoyar el incremento del IVA. Estamos dispuestos a dialogar y a discutir todas las alternativas posibles que no sean encaminadas a endurecer y a encarecer la vida de las y los ciudadanos en este país. Fabricio, la historia económica del mundo nos ha demostrado que en momentos de crisis es imperioso la intervención del Estado a través de políticas sociales que garanticen los derechos de los ciudadanos, pero también implementar políticas anticíclicas que también inyecten liquidez en la economía. Entonces creo que hay que tomar como ejemplo lo que ha sucedido quizá en otros países y que fueron medidas efectivas. Y lo que acaba de mencionar el presidente Henry Klonfle en la entrevista en Ecuavisa, de lo que acaba usted en este momento de transmitir, nosotros también lo hemos dicho, que se pueda crear un fideicomiso para que los fondos que en este momento se puedan recaudar a través de los proyectos de ley económicos urgentes, de las alternativas que se vayan a aprobar dentro de la Asamblea Nacional, que de ninguna manera será el alza del IVA, puedan ir a un fideicomiso para que sean utilizados únicamente y exclusivamente para combatir al crimen organizado, que por ello incluso ha sido presentado este proyecto de ley. Cambio de tema, asambleísta Veloz. El viernes pasado, este último viernes, el Consejo de Administración Legislativa ya calificó a trámite el cuarto proyecto de ley urgente en materia económica que fue remitido por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea, con un cambio de denominación. Inicialmente este proyecto se llamaba de Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública. Envió un alcance en el que cambia el nombre de este proyecto a Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la lucha contra la corrupción. Originalmente, la Unidad de Técnica Legislativa en su informe, que es no vinculante, había determinado que no había unidad de la materia y que no se justificaba la urgencia en materia económica de esta iniciativa. Con este cambio en el alcance que remitió el presidente, entiendo se habrían subsanado algunos aspectos que observó la UTL y finalmente se calificó a trámite este proyecto. Su coidearia Esther Cuesta votó en contra, usted se abstuvo en esta votación. ¿Por qué se abstuvo? ¿Por qué no dieron paso con sus votos a favor a la calificación a trámite? Primero, este proyecto de ley tenía que ser devuelto al presidente de la República o a su vez del presidente retirarlo, porque es un proyecto de ley que estaba mal elaborado, que no cumple con la unidad de la materia y tampoco cumple con los requisitos para que tenga el carácter de económico urgente. Incluso la Unidad Técnica Legislativa recomendó también que no se califique, pero sorpresivamente y algo inédito dentro de la Asamblea Nacional, 5 minutos antes ingresa el alcance del presidente de la República, alcance que no fue revisado
revisado también por la UTL y que tampoco lo pusieron en conocimiento de los 7 miembros del Consejo de Administración de la legislatura para que podamos hacer una revisión responsable y pormenorizada de lo que contenía el alcance y que de ninguna manera ha subsanado lo que manifestaba el informe de la UTL. Además, nosotros hemos dicho que este proyecto de ley tampoco va a cubrir el déficit fiscal que en este momento atraviesa el Ecuador, tampoco promueve la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ninguna de las leyes que pretenden que se reforme dentro de este económico urgente tiene por objeto la sostenibilidad fiscal, como sí lo tendría si se presenta una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Código Tributario, el Código de Comercio, la Ley de hidrocarburos, entre otros. Por ello, mi voto fue en abstención. ¿Por qué no votar en contra, asambleísta? ¿Por qué abstenerse? Mi voto fue en abstención porque yo solicité e insistí también, Belkis, al presidente de la Asamblea, incluso que suspenda la sesión, que retomemos al día siguiente para poder revisar y tener incluso el criterio de la unidad técnica legislativa. Sin embargo, lo que manifesté al momento también de razonar mi voto es que nosotros estamos abiertos a discutir todos los proyectos de ley, sean de urgencia económica o los otros que se envían a las diferentes comisiones, pero también dejar establecido que el presidente de la República no puede pretender que el día de mañana ingrese un nuevo proyecto de ley económico urgente que tenga como encaminado a reformar leyes en materia de salud, de educación, entre otros, porque todo se empieza a derivar a las comisiones de régimen económico y desarrollo económico, y por lo tanto entonces la Asamblea debería ya funcionar solo con 2 comisiones y no con el resto, porque quienes deberían conocer esta reforma incluso sería la Comisión de Justicia, de la cual yo soy parte. Ahora esperamos que se inicie ya este proceso, que hoy del día de hoy se aboca a conocimiento, y estaremos también nosotros ahí presentes, dando también nuestras propuestas y nuestras observaciones, como lo hemos hecho en los anteriores proyectos de ley económicos urgentes. Vicepresidenta Viviana Veloz, gracias por la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Que tenga un buen día, muy amable. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Muy gentil. Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, su criterio. Definitivamente RC no va a apoyar ningún tipo de elevación del IVA, ni temporal, ni definitiva, ni medio punto, ni un punto, lo ha dicho Viviana Veloz. Ellos plantean otro tipo de alternativas, básicamente el aumento del ISD, el impuesto a la salida de divisas, del 3.5 al 6% y una contribución especial para los grandes segmentos económicos del país y también para el sistema financiero nacional. Eso es lo que ha señalado esta mañana Viviana Veloz. Veamos cómo se destraba la situación en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que ayer tuvo que suspender la votación del informe para primer debate porque no había consenso respecto de este texto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.